Millones de toneladas de grano se encuentran estancadas en Ucrania, mientras el mundo se prepara para una hambruna histórica. Bienvenidos al canal Apocalipsis. Hoy es viernes 20 de mayo de 2022. Jeremías 34, 17, 19. Por tanto, así ha dicho Jehová: vosotros me habéis oído para promulgar cada uno libertad a su hermano y cada uno a su compañero. Y aquí que yo promulgo libertad, dice Jehová, a la espada y a la pestilencia y al hambre. Y os pondré por afrenta ante los reinos de la tierra. Y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia, dividiendo en dos partes el becerro y pasando por en medio de ellas. A los principales de Judá y a los principales de Jerusalén, a los oficiales y a los sacerdotes y a todo el pueblo de la tierra que pasaron entre las partes del becerro. Los conflictos internacionales no solo afectan las localidades del conflicto, sino que bloquean prácticamente al mundo entero. El tira y afloje entre las potencias están fomentando una hambruna temprana, según el director de programas de alimentos. Toneladas de grano se están descomponiendo en los puertos mientras los más pobres sufren de hambre. El no abrir estos puertos desatará una catástrofe bíblica con migraciones masivas mundiales, por lo que Estados Unidos acusa a Rusia de utilizar el hambre como arma. Ezequiel 5, 16, 17. Cuando arroje yo sobre ellos las perniciones saetas del hambre, que serán para destrucción, las cuales enviaré para destruirlos, entonces aumentaré el hambre sobre vosotros, y quebrantaré entre vosotros el sustento del pan. Enviaré pues sobre vosotros hambres y bestias feroces que te destruirán, y pestilencias y sangre que pasarán por en medio de ti. Enviaré sobre ti espada. Yo Jehová he hablado. Mientras la alerta roja climática advierte de catástrofes tras récords alarmantes por contaminación, los virus y el hambre se esparcen por el mundo. En las últimas horas, un tornado arrasó con una población en Alemania, luego de temperaturas altas. 10 personas están graves, de acuerdo con las autoridades oficiales. Las ciudades más afectadas son Paderborn y Listav. Al menos hay 30 heridos. El fenómeno provocó importantes daños materiales en las localidades de la región de Renania del norte de Westfalia, con una tempestad que ocasionó innumerables destrozos en toda la región del oeste de Alemania, arrancando árboles de raíz, y fue tan fuerte que volcó varios vehículos en su paso. El tráfico ferroviario sufrió perturbaciones y la policía instó a los habitantes a permanecer en sus casas. Se prevé que las tormentas que se iniciaron en el oeste se desplacen hacia el este de Alemania por la noche. Pero las tormentas o tornados no son los únicos que por estos días están recorriendo el mundo. Según informes del monitoreo de Europa, a partir de la mañana del viernes 20 de mayo, a la península de Yucatán, franja del Golfo de México y el noreste del país, llegará una nube de polvo del Sahara, por lo que las autoridades emiten las alertas ambientales. Ya se recomienda a la población determinada de la región afectada a no salir, ya que al respirar este polvo dañino se exponen a afectaciones respiratorias. Estas condiciones no solo afectarán a buena parte de México, sino que también a la parte sur de Estados Unidos, adentrándose a estados como Texas, Luisiana, Alabama, Georgia y Florida. Lo cierto es que la humanidad no solo se enfrenta al aumento de los desastres naturales y la contaminación ambiental, sino que los virus escondidos durante tiempos en las entrañas del Ártico se empiezan a descongelar en un mundo caótico. Las autoridades de Estados Unidos declararon este miércoles el primer caso de viruela de mono en un hombre residente en el estado de Massachusetts. En Canadá se han identificado 17 casos probables de la viruela del mono,
y han empezado una investigación para entender la cadena de transmisión de la enfermedad. Las autoridades sanitarias del Reino Unido detectaron este miércoles 2 nuevos casos de viruela del mono y elevaron a un total de 9 las personas contagiadas que se han identificado desde el pasado 6 de mayo. ¿Dónde y cómo se produjeron los contagios? Estos casos, junto con la información sobre los casos en países del resto de Europa, confirman nuestra preocupación inicial de que podría haber transmisión comunitaria de la viruela del mono. Sobre los iniciales casos confirmados de viruela del mono en Reino Unido, primer país que alertó a la OMS de esta enfermedad, se sabe que están ligados a la variante de África Occidental. Esta variante es menos grave, según afirmó la Organización Mundial de Salud. La OMS explica que la variante africana occidental tiene una letalidad del 1%, mientras que la de África Central se eleva al 10%. Portugal también confirmó 14 casos de la viruela del mono y mantiene en observación casi una decena de otros cuadros sospechosos. Esto según la directora general de salud. A los 5 casos de los que la DGS informó inicialmente el miércoles se han sumado 9 más. Y el Instituto Nacional de Salud tiene otras 2 muestras en análisis. Por otra parte, se mantiene seguimiento acerca de una decena de casos sospechosos con muestras que todavía no han sido analizadas. Los casos identificados hasta el momento tienen acompañamiento clínico y se encuentran estables. La DGS continúa con las investigaciones epidemiológicas para identificar cadenas de transmisión y potenciales nuevos casos. En España, la Comunidad de Madrid, por su parte, detectó 28 posibles casos de infección por viruela del mono en la región. Y el Ministerio de Sanidad, junto con los gobiernos regionales, activaron la alerta sanitaria. En estos momentos, esos casos se encuentran en estudio en coordinación con el Centro Nacional de Microbiología para confirmar el diagnóstico. En general, la transmisión de la enfermedad se produce por vía respiratoria, pero las características de las cosas sospechosas de la infección apuntan a que ha sido por contacto con mucosas. Las personas en estudio evolucionan positivamente y se encuentran aisladas en sus domicilios. Un caso de la viruela del mono fue confirmado en una persona en la región de Estocolmo, indicó la Agencia Sueca de Salud Pública en un comunicado. Holanda también registró el primer caso de viruela del mono en su territorio este viernes. El Instituto de Sanidad Pública del país anunció que detectó la enfermedad en un paciente sometido a pruebas tras mostrar los síntomas. Hasta este viernes, España confirmó 30 casos, al igual que Portugal. La Comunidad de Madrid informó que se esperan resultados de 15 casos sospechosos, mientras que Galicia espera el de 1. Por otra parte, las autoridades de la salud bélgica indicaron que celebraban una reunión de emergencia este viernes debido a la detección de un segundo caso de viruela del mono en el país. También se conoció que varios países de África detectaron y pudieron controlar brotes de la viruela del mono mientras la pandemia del coronavirus golpeaba todo el planeta. Según informaron este jueves los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de África, República Democrática del Congo, República Centroamericana, Nigeria, Camerún y otros países detectaron brotes de viruela del mono durante la pandemia del coronavirus. La enfermedad afectó comunidades en los límites de grandes bosques y los brotes pudieron contenerse rápido. Así que quizás por eso, estas noticias no llegaron a los medios de comunicación internacional. Pero esta situación no solo se ve en Europa. El gobierno peruano decretó este jueves una alerta sanitaria por la expansión de la viruela del mono a raíz de los casos detectados en el mundo, pese a que las autoridades del país andino no han localizado contagios en su territorio. Todavía no tenemos ningún caso, pero sí ya está declarada la alerta para prevenir cualquier eventualidad, dijo en una declaración a la prensa el ministro de Salud Jorge Antonio López. Para los interesados, los síntomas iniciales de la enfermedad
Incluyen fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, dolor de la espalda, nódulos linfáticos inflamados, escalofríos y agotamiento, indica la Agencia Británica de Salud. También puede desarrollarse una erupción cutánea que a menudo comienza en el rostro y se extiende a otras partes del cuerpo. La pandemia del coronavirus nos dejó una enseñanza, y es que debemos estar preparados para estas eventualidades. Sin embargo, varios expertos descartan una nueva epidemia o un posible confinamiento por el mono. Pidieron mantener la calma y estar vigilantes ante los síntomas muy similares al de una gripa. Aunque el Ministerio de Salud hoy emitió una alerta sanitaria ante la detección de casos de viruela de mono en algunos países, varios expertos en salud pública pidieron calma y descartaron una próxima pandemia por estas infecciones y un posible confinamiento. Es una enfermedad que se transmite principalmente por contacto cercano, contacto respiratorio o por secreciones. Requiere de un contacto por largo tiempo. La viruela fue erradicada en los años 80 y por esa razón no hay vacunas disponibles contra esta infección. Pero esta no es la única epidemia o pandemia que en los últimos días está formándose en las sombras. El adenovirus o virus relacionados con los adenovirus y otros similares están subiendo en la lista. Alrededor del 70% de todos los niños del Reino Unido y más de la mitad de los de Estados Unidos dieron positivo en las pruebas sanguíneas de adenovirus 41F, lo que hace que la asociación sea difícil de ignorar. Los científicos son escépticos porque el adenovirus 41 no suele ser un gran protagonista en lo que respecta a las infecciones de virus. Ni siquiera está entre los 10 principales adenovirus que afectan a las personas cada año. Casi todos los niños examinados habían vomitado y más de la mitad tenían diarrea y fiebre. Casi todos tenían el claro de los ojos de color amarillo y un tinte naranja amarillento en la piel, un síntoma llamado ictericia. Al menos en Reino Unido no parecen haber vínculos geográficos o sociales entre los casos, lo que significa que los niños no se conocen entre sí, ni mucho menos viven en las mismas zonas. En realidad es algo esporádico. Muchos niños y tal vez también adultos están infectados, pero para la mayoría de esas infecciones no generan problemas hepáticos graves. Lo que nos lleva a preguntarnos qué tiene de especial estos niños a los que se les diagnosticaron problemas hepáticos. Para ello los investigadores están recurriendo a la genética con el fin de desentrañar el misterio que hay detrás de estos casos. No podemos olvidar que hay 170 familias en Reino Unido que están muy angustiadas por esta misteriosa enfermedad. Pero afortunadamente no todo es malo. Libro de Hebreos 2. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primera parte por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios justamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. No olvides darle like, comparte el video y nos veremos en un nuevo capítulo de Antes del Fin del Mundo. Y no olvides que lo escuchaste primero de Apocalipsis.